Desde la salida del DLC Remake, Yuffie ha ganado muchísimos fans debido a lo divertida que es de llevar. Es altamente autosuficiente y en Rebirth tenemos la oportunidad de jugarla junto al resto de la party. Os traigo una build digna de Dragon Ball o de Naruto. Personalmente me gusta llamarla build de Ultra Instinct y de Kamehameha. ¿Queréis ver por qué? Pues allí voy. Yuffie es del tipo de personaje como Cloud. Te pide que la estés jugando mayor tiempo posible en batalla, siendo prácticamente líder de su equipo. Lo primero que tenemos que saber es que sus ataques normales con el Shuriken en mano escalan con ataque físico, mientras que cuando usamos nuestra habilidad personal y tenemos el Shuriken encima del enemigo, escalamos con ataque mágico. A este tipo de ataque se le llama ninjutsu y podemos darle el elemento que queramos durante todo el combate con la habilidad ninjutsu elemental, haciendo así que Yuffie pueda atacar con el elemento que queramos sin necesidad de equiparse ninguna materia elemental para ello. Su estructura de combos es muy sencilla, sobre todo si la comparamos con otros personajes como Cloud o Tifa. Simplemente tenemos un combo que en cualquier momento podemos mantener el botón de ataque para tirar hacia atrás, y ese es el momento de lanzar el Shuriken. Después de varios ataques, podemos mantener el botón de ataque para atraer a los enemigos en caso de no ser pesados, o de volver a pulsar el botón de habilidad personal, que en la play es el triángulo, para lanzarnos de nuevo y recoger el Shuriken. Todo esto lo complementamos con las habilidades Arte de la Guerra y Torbellino, especialmente esta última con el Shuriken lanzado. Las dos son nuestras habilidades comunes para hacer daño. Lo malo de Torbellino es que, a diferencia de Remake, donde estaba roto, ahora su versión con el Shuriken lanzado, que es la mejor versión de esta habilidad, no nos aumenta barra para las habilidades sincronizadas, ni activa el combo mágico, ni nos da una perlita de estas que necesitamos para habilidad de exorcismo, que esto lo explicaremos después. Pero sí que nos rellena un BTC, al contrario que su versión sin Shuriken lanzado, que hace todo lo que no hace el Torbellino con el Shuriken encima del enemigo, pero no nos da un BTC. Por otra parte, la habilidad Rodeo Espinoso es más útil como más enemigos tengamos en pantalla, ya que nos desprendemos en nuestro Shuriken y mientras no lo recogemos, el Sorito hará un recorrido atacando hasta 2 veces a todos los enemigos del mapa, uno a uno. Vayamos a las dos habilidades defensivas de Yuffie, y que aconsejo enormemente tenerlas en los atajos. Velo Sombrío es un contraataque que podemos hacer siempre que tengamos un BTC. Si conseguimos esquivar un ataque con esto, nos aumentará un BTC entero. Pero si lo hemos fallado, nos va a consumir muy poco BTC y mientras tengamos uno, lo podremos ejecutar siempre. Mientras que Revancha Sorpresa es un ataque que podemos usar en cualquier momento. Pero la gracia es que podemos usarla mientras nos estamos recuperando de un ataque o en medio de un golpe, al clásico estilo del cambiazo de tronco típico de los ninja, funcionando como un combo breaker. Es una habilidad muy útil para cuando nos estén dando una paliza y nos tienen bloqueados a base de golpes. Con esto saldremos de la paliza y pegaremos a nuestro enemigo. Ahora saltamos a una famosa build que seguramente conoceréis, la comúnmente llamada Dios del Trueno. Esta build consiste en equipar la materia aprendizaje para lanzar la habilidad Descarga de Plasma. Con esto activaremos durante todo combate una pasiva que cada vez que rellenemos un BTC explotaremos con el elemento rayo. Si tenemos una habilidad como el Contraorden de Cloud que nos recupera BTC una vez gastado, sumado a tener nodos de arma como carga de la barra BTC, conseguiremos entrar en un loop de explosiones. Esta build funciona muy bien en early game, pero deja de ser funcional pronto por el poco daño que causa. Pero Yuffie es una gran usuaria de esta build y puede complementarla perfectamente con la build que tratamos hoy en este vídeo. Una de las mejores materias que podemos darle a Yuffie es Hurto. Con ello podemos usar Arrebatar, que más allá de robar, lo que hace es un ataque a enemigo, que aunque no robemos, recuperaremos un BTC. ¿Qué significa esto? Que activa la descarga de plasma y recuperamos BTC. No solo esto, que además nuestra contra Velo Sombrío también hace que se active la descarga de plasma. Para que nos entendamos, descarga de plasma tiene un cooldown para poder activarse una vez tras otra, así que usaremos Arrebatar y acto seguido Velo Sombrío si vemos que no hemos explotado, y así en forma de loop
todo lo que queramos. Es una muy buena forma de ganar BTC y de paso hacer daño. Pero más gracioso de todo esto es que tanto la materia aprendizaje como la materia hurto podemos darle absorción vital y ganaremos vida tanto por el momento en que usemos el arrebatar como por la explosión de descarga de plasma. Para hacer lo que estáis viendo en pantalla, configurad arrebatar en uno de los atajos tal como lo tengo yo puesto. Vayamos al plato principal de la build. Nuestro objetivo es lanzar exorcismo a su máximo nivel, la habilidad que yo llamo el Kamehameha. Para lanzarla en su máximo potencial tendremos que ir haciendo 6 BTC para tenerla preparada y hacer el máximo daño que podamos. ¿Recordáis que Torbellino, cuando está con el Shuriken encima del enemigo, os he dicho que no cargaba una de estas perlas? Pues estas son las perlas que tenemos que recargar. Para ejecutar esto, haremos el siguiente setup de materias que nos va a ayudar para conseguirlo. Ya os he mencionado hurto y aprendizaje con absorción vital para cada una. Le pondremos las clásicas vigorizante, resurrección y curación, ya que nuestras curas van a ser poderosas, puesto que nuestra build va a ser híbrida tirando a full mágica, ya que exorcismo y ninjutsu escalan con el parámetro magia. La materia estratégica es ideal para Yuffie, porque significa que cada 3 BTCs distintos que hagamos nos va a dar BTC, y nuestro objetivo es ir preparando este poderoso Kamehameha, así que como veréis más adelante, vamos a usar todo tipo de habilidades. Carga para duplicar cuando tengamos un BTC es también muy recomendable. Temporal para lanzarnos prisa al principio y así cargar más rápido, además de otro truquito que veréis más adelante. Y una materia que Yuffie puede darle mucho uso es autohabilidad, ya que con ella haremos que cuando no usemos a Yuffie, la CPU pueda lanzar el Shuriken y usar ninjutsu. Aunque podáis prescindir de esta materia, es una de las mejores usuarias para ella. El arma a elegir va a ser la daga giratoria, puesto que con ella tenemos los nodos BTC en guardia crítica y Revitalia en guardia crítica. Con esto conseguiremos que si hacemos una guardia justa, nuestro BTC aumenta radicalmente y esto se apila con las materias guardia y guardia crítica, que además nos aumenta la ventana para poder ejecutar la guardia crítica. En el caso de Revitalia, cada vez que hagamos una guardia justa, nos va a lanzar de nuevo Revitalia de forma automática, y cada vez que se renueva, empieza con una mini cura que puede superar los 600 de vida. Esto, añadido el combo de materias con absorber vitalidad y las opciones defensivas que tenemos de Yuffie, veremos cómo podemos ir recuperando vida fácilmente, simplemente jugando y haciendo nuestras opciones defensivas como si del Ultra Instinct se tratase. Si os lo preguntáis, los nodos de guardia son bastante mejores que los nodos de robo que tienen otras armas, porque las de robo tiene que robar con éxito, no solo serviría haciendo la habilidad. El nodo estados beneficiosos propios aumenta un 25% la duración de los buffos que reciba Yuffie, y esto incluye prisa, Revitalia y el aumento de fuerza y magia que nos otorga la habilidad enemiga Bomba Sónica que tenemos gracias a la materia aprendizaje. El último nodo, aunque lamentablemente se consigue tarde, es ahorro BTC del arma. Con ello, junto a prisa, veremos que nuestras acciones, especialmente Velo Sombrío, consumen muy poco BTC, y esto puede ser brutal. Nuestro objetivo es claro, montarnos una ruta de acciones para pasar por todo lo que queramos antes de lanzar el Kamehame. Empezamos lanzando prisa, descarga de plasma y desdoble ninja para tener una sombra que repita nuestras acciones. Ninjutsu elemental para darnos el elemento que queramos y que será el elemento de nuestro Kamehame. Tras eso, bomba sónica para darnos los buffos. En ese momento, si no hemos hecho alguna otra acción que habríamos necesitado, habremos hecho 5 BTCs. Y si aquí tenemos equipada el accesorio Brújula del Rey Pirata, con ella, cuando ejecutemos 5 acciones distintas, pasaremos a tener 3 barras BTCs por unos momentos. Momento que aprovecharemos para cargar nuestro BTC gracias a arrebatar y lanzar exactamente al tener el BTC entero la habilidad Ataque Fulgurante, que es la última habilidad, la final de Yuffie, con la que haremos un daño increíble. Podremos intentar hacerla de nuevo cargando rápidamente el BTC gracias a los ataques y arrebatar.
y cuando perdamos el efecto de tener 3 BTCs, lanzaremos entonces nuestro Kamehameha, haciendo 9999 de daño lo más seguramente. En caso de estar sin HP y sin MP, podríamos hacer roba almas en su lugar, en el lugar del exorcismo, para así recuperar la vida y el maná si lo necesitamos. De no haber conseguido aún ataque fulgurante o la brújula del rey pirata, podéis saltaros ese paso ejecutando cualquier otra cosa y sustituiríais el accesorio por su otra mejor opción, que es llavero derroche. Gracias a este accesorio podemos tener el mismo efecto que el nodo ahorro de BTC, con el cual nuestro velo sombrío consumirá mucho menos. Pero ¿qué ocurre si tenemos el nodo ahorro BTC y el llavero derroche? Pues que gracias a Prisa, velo sombrío no consume BTC, pudiéndolo hacer de forma infinita sin restricciones. Además, si tenemos a Eris en nuestro grupo, podremos lanzar a Yuffie el círculo de apoyo para darle BTC al resto de sus compañeros. Si usamos velo sombrío dentro del círculo, podemos ver el resultado que estáis viendo en pantalla. Algo que, si me dais la lección de opinar, creo que está relativamente roto. Y esto es todo. Como habéis visto, esta build convierte a Yuffie en Son Goku con su Ultra Instinct y cargando el Kamehame. Dejadme en los comentarios si la habéis probado y si preferís usar la brújula del rey pirata o os ha gustado este sustituto que es el llavero de derroche. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis lo que toca: dejad un buen like, suscribiros al canal para no perderos las próximas builds, activar la campanita y sobre todo, defended vuestro orgullo de ninja. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.